Seguimos analizando la coyuntura política de esta semana. Señor Miguel Antonio, escuchamos al nuevo Contralor Federico Humbert hablando de separación de poderes, de devolver el control previo y de que los intereses políticos y económicos estarán por fuera de la Contraloría. ¿Su reacción? Bueno, mire, para decírselo así en términos llanos y claros, él puede decir misa. Pero, como aquí no ponen la carreta delante de los bueyes, porque antes de elegir Contralor, desde el 1 de julio a la fecha, la Asamblea muy bien pudo ocuparse, si realmente está intencionada con democratizar, con abrogar un sinnúmero de leyes que impiden que la Contraloría pueda desempeñar sus tareas como Dios manda, porque el problema que hay es que aquí en el periodo del 1 de julio del 99 a mediados de junio del 2011 se aprobaron una serie de leyes que favorecen la protección de la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento injustificado y cualquier cantidad de cosas. Y eso pues rápidamente ha sido olvidado. Entonces las promesas que pueda hacer cualquier persona que asuma la Contraloría, las promesas, yo creo que es costumbre aquí en Panamá prometer por parte del país político. El país nacional también tiene la costumbre de creer en las promesas, pero la división, yo creo que anoche se ha marcado un momento significativo, por lo menos para la ciudadanía, para la participación ciudadana, porque como dice o enseñó un luchador por la democracia estadounidense, no por la partidocracia, por la democracia, porque aquí en Panamá se confunde democracia con partidocracia. Decía que puedes engañar a algunos durante algún tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Entonces, los que viven en el país político creen que están engañando a una población que ha abierto los ojos, no lo suficientemente, pero que se está dando cuenta que el espectáculo de anoche fue verdaderamente vulgar en el sentido de que, como le dije, fue anunciado, se sabía de antemano. Con todo respeto por los señores diputados, eso de que cambiaron de opción, que estuvieron conversando, que de repente vieron la luz, cualquier cosa, pero aquí se sabía, cualquiera que le esté tomando el pulso a la nación sabía desde el día 1 que iban a poner a Humbert a contraviento y marea, a tal punto que el señor Humbert, todos los diputados le abrieron las puertas para que fuera a verlos, todos almorzaron, desayunaron o cenaron con él, algunos le tomaron hasta unos traguitos y que me digan que no. Entonces, por otro lado, despreciaron, como bien dijo el licenciado Chambarría, al resto de los ciudadanos que optaron, ¿verdad? Y yo quiero públicamente agradecer al licenciado Luichen González, que supo, con una dignidad propia de un ciudadano transparente como lo es él, ir hasta el final, porque él ahí estaba representando un deseo de una ciudadanía que no quiso ser oída por los señores de la Asamblea, quienes han perdido una preciosa oportunidad para por lo menos hacer creer por 24 horas que eran independientes, que no lo son, que eran decentes, que no lo es la Asamblea y que eran transparentes, que es lo que menos tiene. Entonces, yo creo que la población se queda con un sabor amargo. Vamos a ver si las Navidades se lo quitan un poco, pero el sabor es, déjame decirle, desde el punto de vista ciudadano, es amargo, para no utilizar otra expresión más dura. Desde el punto de vista político, la que aprovechó esa oportunidad fue la única diputada independiente, Ana Matilde Gómez, y lo hemos analizado en otras ocasiones, doctor Ritter. Es normal, es usual que el presidente pretenda liderar la discusión en la Asamblea para la elección de Contralor, pero lo que genera más suspicacias, y es la pregunta que yo quiero lanzar a todos en la mesa, es si los votos de Cambio Democrático, que fue la gran sorpresa, comprometen la capacidad o la voluntad del señor Federico Humbert para investigar lo ocurrido durante los últimos 5 años. En palabras más claras, señor Luis Barriga, la gente se pregunta ¿qué se negoció? ¿A cambio de qué la bancada de Cambio Democrático votó con ustedes? Yo creo que, insisto en mi planteamiento, cada bancada toma sus decisiones y cada bancada hizo sus análisis. Yo no puedo entrar, yo creo que ya lo ha explicado la representante del Cambio Democrático, en cómo se dieron todas esas reuniones y esos acuerdos internos de ellos para tomar una decisión final. Lo cierto es que en la Asamblea nosotros consideramos al señor Humbert, y yo estoy seguro que el hecho de que los diputados hayan votado por él en su mayoría no significa que él no vaya a combatir la corrupción y que él vaya a proteger a nadie. Yo creo que el señor Humbert, al contrario, esa elección hace que él vaya con una mayor fuerza y con mayor respaldo. Al final el señor Humbert no es del Partido Panameñista, al contrario, él ha sido embajador en gobiernos PRD,
en Washington, ha sido también presidente de organizaciones, Cámara de Comercio, ha estado en APED, ha estado en muchas organizaciones que representan a la sociedad civil, y obviamente yo creo que él tiene ese grado de transparencia, Sabrina. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros como diputados? Tomar una decisión. Al final había que escoger un contralor. Y si nosotros consideramos como bancada panameñista y lo propusimos, que él era el candidato nuestro y las demás bancadas también lo consideraron, yo creo que ese respaldo significa que él va con ese poder que le dio la Asamblea a ejercer ahora de forma independiente la Contraloría, porque ojo, él no es subalterno nuestro, y el hecho de que un diputado PRD, Cambio Democrático Panameñista, le demos el voto no significa que él ahora no puede investigarnos o sin investigarnos. Él es Contralor de la República. En cuanto a lo que decía el doctor Bernal, referente al tema de cambios legales, yo estoy de acuerdo. Es más, yo he sido uno de los que más he planteado el tema de la constituyente, y cada vez que vengo a un programa televisivo, radial o me entrevistan en los periódicos, lo digo, hay que cambiar la Constitución, pero nosotros no podemos, por el hecho de querer cambiar la Constitución, decir que vamos a actuar inconstitucionalmente. Es decir, la forma como hemos elegido el Contralor es la correcta, y te digo una cosa, insisto, los mejores contralores, no con esto desmerito a ningún otro contralor, que sean electos, vayamos a la historia y preguntan en el Twitter a la ciudadanía, te van a mencionar a Chinchorro Carle, te van a mencionar a Widen, y esperemos que Humbert haga su historia. Entonces los panameñistas en este caso nos sentimos tranquilos, porque por lo menos nuestra historia política del 90 para acá da como resultado que los contralores que pusimos no fueron ni empleados de los presidentes. ¿Cuántos problemas no tuvo Endara con Chinchorro Carle? ¿Cuántos problemas no tuvo Mireya con Widen? Es decir, han sido contralores que una vez son puestos en esa Contraloría, no les importa con presidente, no les importa con diputados, y van a ejercer su puesto. Eso es lo que queremos los panameñistas. Y nosotros, para terminar, consideramos que Humbert va a hacer las investigaciones, va a jugar el rol de fiscalización que corresponde, y no va a ser ni un obstáculo para la ejecución presupuestaria y que avance el país, pero tampoco va a ser permisivo, como fue la administración que está terminando de la Contraloría, al punto de que no se atrevía a decirle que no a quien lo puso en ese puesto. Yo estoy seguro que a nadie le cabe duda, por lo que he escuchado aquí, que Humbert va a ser independiente en la aplicación de su criterio, y nosotros creemos, pues, que después de 5 años, como decía el doctor Echevarría, vamos a ver cómo dice la ciudadanía que fue su ejecución de Contralor. Yo vuelvo con la misma pregunta porque no recibí respuesta. Señor José Echevarría, nadie duda del perfil y la trayectoria de Federico Humbert, y creo que eso lo ratificó en los puntos claves de su discurso. Sin embargo, ¿considera usted que los votos de Cambio Democrático comprometen su voluntad o su capacidad de investigar lo sucedido en los últimos 5 años? Hay dos cosas. Uno, que uno es dueño de las palabras, que calla, y esclavo de lo que dice. Creo que el señor Humbert es esclavo de su discurso que pronunció anoche. Segundo, que por sus acciones los conocerás. Él prometió investigación de todo lo actuado en el pasado, y veremos a ver si esas investigaciones se realizan o no se realizan. Si su elección es producto de un acuerdo o de varios acuerdos, la ejecución de su labor va a determinar y va a confirmar si hubo o no hubo acuerdo para su elección. Yo felicito que lo hayan elegido por 60 votos, y lo felicito porque creo que llega a la Contraloría con un soporte, por lo menos un apoyo de la Asamblea Nacional de Diputados fuerte, pero a quien él tiene que responderle al final de cuentas es a la ciudadanía. No es a la Asamblea Nacional de Diputados, sino a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Para cerrar este bloque, una conclusión, doctor Ritter. Quería aportar algo. Seguimos en el siguiente bloque. Breve es que estamos en las mismas. O sea, nadie nos ha dicho de verdad qué fue lo que se negoció, lo que ocurrió, cómo fue que ocurrió la negociación. Mire, cuando nosotros hablamos de transparencia, la transparencia no es solamente falta de probidad. La transparencia es decir las cosas como fueron. Yo en lo personal he sido criticado por algunos diputados porque he dicho el presidente debe involucrarse en la designación del Contralor. Debe involucrarse. Total, es una persona que lo va a acompañar
durante 5 años en el gabinete y es una persona que no puede tener como enemigo. Aparte que actualmente el presidente es presidente también de un partido político, de manera que él tenía que estar involucrado. Eso es una cosa. Lo otro es llegar a ciertos acuerdos que no se divulgan y que uno no sabe por qué hay esos cambios súbitos, unánimes, de una bancada, de un puesto. Esa es la falta de transparencia. ¿Que es democrático? Es democrático. Pero la falta de transparencia de hacer una elección después que han estado 4 meses y después parte de esos meses en sesiones extraordinarias y todo se resuelve en asuntos de 12 horas, sin que ninguno de los otros 40 personas que se presentaron hubieran tenido la oportunidad de siquiera exponer por qué querían ser contralor, sino que el acto mecánico de revisar en qué año nació, qué título tiene, es un acto que lo puede hacer una secretaria. Para eso no necesitamos una comisión de credenciales. De hecho, la secretaría fue la que descubrió que los de el de Federico Humbert precisamente habían llegado incompletos, que los mandaron a que los completara. Pero eso no tiene ningún sentido que la comisión de credenciales pueda ufanarse de que recibió y estudió sencillamente porque verificó que estas 40 personas llenaban los requisitos que están en la Constitución. Eso lo hubiera podido hacer una secretaria en su primer año de trabajo. Se me acabó el tiempo para este bloque. Seguimos hablando de este tema y de las elecciones en el 7-2 y le doy la palabra a Alma Cortés empezando el próximo bloque.